Hermanos, en nuestros sermones consecutivos del libro de Lucas, hoy nos ha tocado explicar acerca de este episodio también dramático y extremo. Hace 8 días miramos cómo el Señor calmó una gran y furiosa tempestad, y ahora el Señor está delante de un hombre con una legión de demonios. Según los estudiosos, la palabra legión hace referencia a una organización, a un grupo de soldados que más o menos contaba con 6,000 hombres. De manera que el Señor, si bien mostró cómo podía, en el caso de una de las mujeres que lo seguían, a la cual le había sacado 7 demonios, este caso es extremo por eso, porque no solamente una legión había poseído a este hombre, sino que decía que por mucho tiempo lo había poseído. Así que es un caso extremo, como el que acabamos de ver, como seguramente veremos en 8 días. Alguno pudiera preguntarse esta mañana, ¿de qué me sirve a mí conocer el relato del Señor liberando y salvando a un endemoniado? Quizá este mensaje fuera bien para los que lidian con ese problema. Es decir, yo conozco a alguien que es endemoniado y de pronto a él le serviría, o a la familia de él, terrible, ¿no? Pero a mí, un hombre normal, común y corriente, ¿de qué me serviría que me contaran, además de por cultura saberlo, y qué bueno que lo sé, y además también de refrendar otra vez más lo que yo ya sabía, que el Señor Jesucristo es poderoso, y es más poderoso que Satanás? Además de eso, ¿qué otra cosa yo pueda aprender de el Señor liberando y salvando a un endemoniado? Bien, otras personas pueden acercarse a un texto aquí para curiosear con respecto a lo que el texto no dice. Muchos dirán, qué bueno, y pastor, una pregunta, ¿y los demonios son grandes o pequeños? ¿Son negros o rojos? ¿Tienen cola? Hermanos, la palabra de Dios nos quiere dar la información necesaria para nuestra salvación, nuestra santificación. La Biblia no es un libro de las 100 curiosidades que usted debería conocer antes de morir. No, es el libro de la salvación de Dios. Así que cualquier manejo ilegítimo que se le pueda dar a un texto así, lo que hace es arrinconar la palabra de Dios y resultamos no teniendo ningún provecho de ella. Hermanos, un texto así es muy importante porque retrata, aunque nos esté hablando de un endemoniado, retrata en mayor o menor grado la condición de todo hombre sin Cristo. Este relato nos señala no solo lo que le pasa a los endemoniados, sino lo que todo hombre es afuera de la obra salvadora del Señor y de las poderosas influencias salvadoras del Espíritu Santo sobre nuestra vida. No se deje llevar por lo impresionante, aunque el texto es impresionante, no se deje llevar por lo extremo que pueda parecer este relato, ya que si bien este cuadro está pintado de colores muy fuertes e impresionantes para nuestros sentidos, en principio es lo que todo ser humano, o pinta este cuadro lo que todo ser humano en su estado natural es. Alguno diría, hermano, desde este púlpito usted nos ha dicho que somos extranjeros, enemigos de Dios, pecadores. Nos ha usted comparado con enfermos terminales, con leprosos y hasta con un muerto. Ahora eso era lo que le faltaba, que nos compare a nosotros con endemoniados. Yo lamento si usted cada vez que viene yo estoy predicando de eso, pero si usted viniera cada 15 días no le aseguro que escucharía otra cosa desde este púlpito. Hermano, yo no lo haría
si la condición del hombre sin Cristo no se pintara en esos mismos colores. Son en principio las mismas cosas que el hombre no regenerado experimenta. Y en principio es exactamente el mismo poder que necesita un no regenerado que un endemoniado para ser libre de lo que lo esclaviza. Es útil para los regenerados para que refrendemos una vez más cuánto poder salvador se obró en nosotros para hoy ser hechos hijos de la gracia de Dios. Y es también una comunicación al amigo que no ha creído en Cristo, para que vea con urgencia que su terrible condición no es mejor si se le compara con un endemoniado. Este cuadro nos muestra el terrible estado de todo ser humano sin Cristo, en su estado natural tal como viene a este mundo. También nos muestra la gran disposición y poder que el Señor operó para salvar a este hombre. Y también, hermanos, este texto nos muestra la extraña reacción, yo diría la loca y extraña reacción de los que no creen a pesar de que ven las obras del Señor. Y voy a terminar este sermón mirando el trato divino, misterioso pero benéfico de Cristo para con los suyos. Así que en primera medida quiero que miremos el terrible estado de todo ser humano fuera de Cristo, es decir, en su estado natural. Cuando hablamos del estado natural, queremos decir tal como una persona viene al mundo. Y cuando decimos terrible estado, no estamos exagerando, no estamos poniendo adjetivos para llamar la atención, no. Cuando vemos este relato, por supuesto, hermano, este relato es dramático. Creo que muchos de nosotros pasaremos a la eternidad sin haber visto un cuadro como el que el Señor y sus discípulos presenciaron ese día. Sin embargo, si despojáramos un poquito este texto de lo más visible, llamémoslo así, nos quedaríamos con lo que todo hombre experimenta estando bajo el dominio del pecado. Miremos solo algunas cosas, como un ejemplo. ¿Qué caracterizaba a este hombre endemoniado? Bueno, algunos asuntos visibles nos podrían decir que este hombre, en su estado de estar bajo el poder de los demonios, vivía lejos de Dios, vivía su vida de maldad sin buscar a Dios por sí mismo. Este hombre solo fue atraído al Salvador cuando el Señor pasó al lugar donde vivía y lo atrajo con su poder. ¿No es así? ¿O usted ve que el endemoniado cogió una barca, pasó donde el Señor estaba, lo buscó y dijo, tengo una incomodidad, Señor, ¿qué tienes para mí? No, hermanos, este hombre bajo la influencia de los espíritus supo cómo vivir fuera del Señor, sin buscarlo. No tenía manera por sí mismo de ir a buscar al Señor y solamente fue atraído a Cristo cuando el Señor fue a él. Ahora, hermanos, ¿qué dice la Biblia del hombre en su estado natural? Exactamente lo mismo. La palabra de Dios dice del hombre, no de endemoniados, pero del hombre natural, no hay quien busque a Dios, sepulcro abierto es su garganta, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ah, sí, alguien puede decir, yo no soy endemoniado. Bueno, si no está en Cristo, ese cuadro le describe también. Dice la palabra de Dios que alguien que no está en Cristo está alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El punto es qué diferencia esencial hay entre un hombre que muera como un endemoniado y un hombre que muera sin Cristo. Esencialmente no hay ninguna diferencia porque ambos habrán sabido vivir toda su vida sin Dios, sin ley,
están muertos en sus pecados, no buscan a Dios, no pueden hacerlo bajo sus propios medios. Usted dirá, bueno, pero es que este hombre endemoniado estaba bajo el poder intenso de Satanás. ¿Qué dice la Biblia del hombre natural? Que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. También dice la Biblia del hombre en su estado natural, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esencialmente, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre endemoniado por una legión y entre el hombre sin Cristo, que también anda bajo el poder de Satanás y anda bajo la corriente del mundo que está operada por Satanás? Usted dirá, pero aquí dice la Biblia que este hombre vivía sin ningún pudor, ¿lo sabe? Desnudo vivía, exhibiendo sus vergüenzas, viviendo en contextos lúgubres, porque él vivía en los sepulcros, haciéndose daño a sí mismo, sin poder externo que lo pueda cambiar o controlar. Hermanos, ¿qué dice la Biblia de los que no creen en Cristo? Dice la Biblia, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ese hombre le faltaba pudor, pero no le preocupaba. Mire a alguien del mundo a ver si le preocupa el pudor y la modestia. De hecho, aunque no es mi tema, mire que cada vez que alguien está bajo la influencia de Satanás, a Satanás no le gusta la ropa que cubre, sino la ropa que muestra, la desnudez. ¿Qué hace el impío con lo que le debería dar vergüenza? ¿Qué hace el impío? Es su gloria. Ayer me emborraché, debería llorar por eso, porque es esclavo de un vicio, pero lo dicen con gozo y alegría. Yo soy el que me colo en el Transmilenio. Te hago una estatua y te rindo flores, o quieres ofrenda floral por eso. Eso se llama robar, amigo. ¿Se enorgullece de eso? ¿Se enorgullece de ser infiel? ¿Se enorgullece de ser descuidado con las cosas del Señor? Esencialmente, ¿cuál es la diferencia entre el hombre que vivía desnudo y no le daba vergüenza con el que anda en sus pecados y no le da vergüenza? Es el punto. Dice la Biblia del hombre natural, no de los endemoniados, del hombre natural: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, es decir, los que no creen, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Aquí no están describiendo al gadareno, aquí está describiendo al hombre sin Cristo. Dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El endemoniado no podía ir a Cristo por sus propios medios, exactamente lo mismo que le pasa al hombre sin Cristo. No puede ir a Cristo por sus propios medios. Ahora ya lo he puesto en mi terreno, hermano, espero. Porque usted decía, ¿de qué me sirve saber lo que Dios hizo con un endemoniado? No nos serviría de nada a menos que nosotros, en nuestro estado natural, esencialmente no compartiéramos la misma suerte que un endemoniado. Duro es como la Biblia nos presenta en nuestro estado natural, ¿no es así? Es duro. Así que después de haber visto el terrible estado de todo ser humano fuera de Cristo, quiero que miremos en segunda medida la gran disposición que el Señor Jesús tenía para salvar y el gran poder con que lo hizo. La gran disposición que el Señor Jesús tenía para salvar y el gran poder con que lo hizo. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermanos, si el Señor hubiera puesto una silla en Jerusalén, habiendo dicho, todo el que
crea tener necesidad de mí, venga y me busca, nadie lo hubiese buscado. Él fue a buscar y salvar. Empezó quitándose de las glorias del cielo para encarnarse y venir a buscar al pecador. Nuestro divino evangelista, el Señor Jesucristo, no iba tras escenarios llenos, ni se dirigía bajo la premisa de causar el mayor impacto. ¿Sabe qué hizo cuando pasó el mar de Galilea? Fue a salvar a un hombre, y salvándolo, se devolvió. Ay, Señor, tanto poder, ¿por qué no vas allá y salvas a 5,000? El Señor no se regía bajo esos parámetros. Él vino a buscar al pecador, y así como entró a un lugar a salvar a Zaqueo solamente y se fue, también fue a Gadara a salvar a un solo hombre y se retiró. Su disposición de salvar es tan grande que no le importó dirigirse a miles o a uno solo. Esto da esperanza para el pecador. El pecador que quiere ser salvo no tiene que hacer fila. El Señor está dispuesto a salvarlo a él. Y estaría dispuesto a salvar a millares si ellos también se arrepienten. Aquí el Señor muestra su disposición al pasar por encima de muchos prejuicios y escrúpulos que un judío normal evitaría. ¿Cómo qué? Como deliberadamente pasar a un territorio habitado mayormente por gentiles. Él pasó a otro lugar. También, hermanos, tener contacto con un hombre endemoniado, cuya apariencia no debió ser menos que horrorosa. O tener contacto con ese hombre contaminado por muerto. Les recuerdo que la ley judía decía que si un hombre tocaba un muerto quedaba impuro. Este hombre no solo tocó un muerto, vivía con ellos. Y el Señor fue a ministrar a él. El hombre, según los escrúpulos normales de la moralidad, vivía desnudo, y el Señor fue allí a encontrar para salvarlo. Les recuerdo que para el judío no solamente tenía como malo compartir con gentiles, el Señor pasó por encima de eso para encontrar al endemoniado. No solo se encontró con este endemoniado, no solo se encontró con alguien contaminado por muerto, no solo se encontró con alguien desnudo, sino también se nota por el relato que cerca a él estaba una piara de cerdos, un animal inmundo para el judío. Que nunca se diga, hermanos, que el Señor no está dispuesto a salvar. Que el Señor no está dispuesto a pasar entre todas las inmundicias del hombre natural para salvarlo. Esto le debe mostrar y remarcar que Él es dispuesto para salvar. Cuánta compasión y amor por las almas. Pero medite un momento en lo siguiente. Alguien puede tener la disposición de ayudar, pero no el poder para hacerlo, ¿verdad? ¿Cuánto nos duele la condición de muchas personas? Tendríamos la disposición de ayudarles, pero no el poder de hacerlo. Pero en el Señor aquí se ve un matrimonio perfecto entre disposición para salvar y poder para salvar. Aquí la compasión y el poder se unen maravillosamente para liberar a este hombre. Yo creo que con reverencia, y quiero, hermanos, que con reverencia recree por un momento esta escena en su mente. Aquí hay un hombre temible, fiero, peor que un espanto, saliendo de entre los sepulcros. Un hombre lacerado, sangrando, porque la Biblia dice que se hacía daño con todo lo que encontraba. Hay cadenas rotas en sus manos, señal de que han intentado retenerlo y no han podido, con una fuerza fuera de lo común. Y cuando ve al Señor, dice la Biblia, que lanzando un grito vino a él. ¿Ya? ¿Miró eso en su mente? ¿Pero qué dice la Biblia, hermanos? Que ese hombre así cayó a los pies del Señor. Cayó a los pies del Señor. Una legión de demonios que convulsionaba a un hombre, aquí están retenidos por un poder infinitamente superior. La violencia de este hombre se detiene y los demonios hablan, pero ¿qué dicen? Ellos
se quejan de estar siendo atormentados. Ellos saben de escatología, es decir, de las últimas cosas. Ellos saben a dónde van a dar. Y se están quejando que el Señor no los arroje al abismo donde pertenecen. No desean abandonar este cuerpo que han poseído durante mucho tiempo. Estos demonios fieros y destructores, rogándole al Señor. Rogándole al Señor. El demonio arrodillado, rogándole al Señor. Eso nos muestra, hermanos, el poder que ellos reconocen que el Señor tiene. El Señor les dio ese permiso, ¿y qué ocurrió? Que estos demonios salen hacia una piara de cerdos, los cuales se despeñan y mueren. Una señal, hermano, que el Señor permitió que todos vieran que cuando los demonios poseen, no están jugando. Porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Uno lamenta que el cristiano juegue a ser cristiano cuando el diablo no está jugando a ser diablo. Pero ¿qué ocurrió, hermanos? En un momento, no fue un forcejeo. No fue un forcejeo de horas. ¿Usted quién es? ¿De dónde vino? ¿Cómo entró? Nada de eso. Hermano, rápidamente los demonios abandonan ese hombre. Ahora quiero que imagines a este hombre que antes tenía una mirada fiera, demoníaca realmente, en silencio, sentado a los pies del Señor. Ahora escuche su voz. No era la misma voz que dijo, ¿qué tienes con nosotros? Era otra voz la que dijo, permíteme seguirte, Señor. Míralo ahora. Antes podía vivir noches, días, desnudo. Ahora que dice la Biblia, estaba vestido. Mira a ese hombre desquiciado recuperar su juicio cabalmente. Postrado a los pies del Señor. Hermanos, esto no nos dice mucho del hombre liberado, esto nos dice mucho del poder de Dios que él tenía enfrente. Mire el poder de Dios, mire el poder de Dios. En un momento puede revertir una legión de demonios y dejar a un hombre fiero tan manso ante él, diciéndole, quiero seguirte, Señor. Mira el resultado de su poder en un hombre. Este hombre no quedó medianamente liberado. Venga a la próxima sesión en 8 días para seguirlo liberando, porque algo debió quedar adentro. No, mire las evidencias. El Señor mostró que puede doblegar el infierno con una sola palabra. Satanás no es un rival igual a Dios. Satanás y Dios nunca pelean igual. Esa es la pelea más injusta que yo conozco. Dios no tiene rivales, hermanos. Tiene rebeldes, no rivales. Y el Señor retrocede el poder satánico sobre ese hombre. Pero no solamente, hermanos, quita los demonios. Mucha gente fue liberada quizás para volver a caer en un estado peor que el que tuvieron al comienzo. En el caso de este hombre, su corazón fue cambiado. Este hombre pasa de ser un hombre desquiciado, inmoral y espantoso para apegarse con amor y espíritu sumiso al Salvador y no solo a sus beneficios. Qué interesante que la Biblia no nos relata, como muchas veces pasó en la Biblia, que cuando el hombre recibió un milagro, algo así como, muchas gracias por esto, hasta luego. ¿Eso era lo que quería? ¿Ya lo recibí? Me voy. Recuerda los 10 leprosos, ¿no? Estaban leprosos, clamaron al Señor, recibieron lo que pidieron, ¿y qué hicieron? Se fueron. Ellos no querían al Salvador, querían ver a los beneficios del Salvador. Uno sí se devolvió. Este hombre nos muestra, hermanos, que el Señor sí obró en su corazón. Este hombre, dice la Biblia, le rogaba que le dejase estar con él. Ni siquiera le dijo, póngame a trabajar.
sino su ruego era: Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo. No le pidió servicio, le pidió: quiero estar contigo. Algo pasó en sus ojos, hermano. Se apegaron a la hermosura de Cristo. Su vida quedó ligada a quien lo redimió de su locura. Su petición no estaba basada en el beneficio temporal que recibió. Miró a Cristo, lo que es un sinónimo de salvación. Mira a este hombre sentado en su cabal juicio. Un alma liberada, que antes huía del Señor, ahora desea seguirlo. Esto es salvación, hermanos, y este es el poder salvador del Señor Jesucristo. Nunca dude que Él es poderoso para salvar. Aún, hermano, a esta altura de la vida usted dirá: si se avergüenza de mí, lo entiendo, pero a esta altura a veces uno mira a ciertos hombres y dice: difícilmente este puede ser salvo. ¿Sabe? Es una palabra ociosa, muy humana. Difícil para ser salvo, si yo fuera el que lo salvara, imposible. Para el Señor nada es imposible. Él es un poderoso Salvador. El hombre que nunca buscó al Señor ahora estaba abrazado a sus pies. Eso es salvación. Yo lamento hoy el día en donde nos tocó mirar conversiones donde usted todavía pasan años y no sabe si el que dice que es convertido lo es o no es. ¿Le ha pasado? No sé si usted conoció el Evangelio hace unos 30 años, cuando el que venía a Cristo, hermano, era obvio. Hombres cayeron a sus rodillas y si fue borracho hasta hoy, nunca más fue borracho. El hombre que vino siendo inmoral hasta ese día fue inmoral. Hoy pasan 10 años y todavía los pastores nos preguntamos: ¿será que es creyente o no es creyente? Hermanos, cuando Dios actúa, cuando el poder de Cristo actúa verdaderamente. Eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el poder de Cristo. Y su poder no ha cambiado para salvar. Él nos enseñó que no hay nadie que hoy esté bajo el poder de Satanás que resista el poder de Cristo. Él puede hacer de un siervo de Satanás, como fuimos todos antes de Cristo, un hombre limpio, sano, abrazando al Señor. Aquí hay cambios reales, porque el Señor no solo tiene el poder de salvar, sino que lo usa para salvar del pecado. Esa es salvación. Alma que no ha creído. Este es el Salvador de la Biblia. Este es Jesucristo. En tercer lugar, quiero que miremos la extraña, y voy a usar la palabra loca, reacción de quienes no creen en el Señor. Pese a estar expuestos al poder del Señor. La extraña y loca reacción de quienes no creen en el Señor, pese a estar expuestos a su poder. El relato nos sigue diciendo que cuando este hombre fue liberado, los demonios se apoderaron de un hato de cerdos a los que despeñaron. Y allí, por supuesto, estaban los aldeanos, que al ver tal cosa huyeron de miedo. Estos hombres, según el relato bíblico, se fueron por toda la ciudad, comentando, una especie de evangelistas, más o menos, dando a conocer lo que había pasado. Imagínense contar esto. ¿Alguno de ustedes ha visto eso? Difícilmente, hermanos. Pero imagínense este hombre decir: ¿se acuerdan de el monstruo? En los pueblos el monstruo siempre tiene un nombre, ¿no? ¿Se acuerdan? Está sentado a los pies de Jesús. ¿Y cómo fue? Él dijo: váyanse, y los demonios se fueron. Y temor cundía allí, en su pueblo. Fueron tan convincentes que dice la Biblia que toda la ciudad salió a ver qué era lo que pasaba. Toda la ciudad salió a ver qué era lo que pasaba. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo al ver la evidencia del poder del Señor? Aquí había otra cuasi legión, ¿no cree?
muchos aldeanos le rogaron al Señor que se fuera. ¿Que se fuera? Le piden y le ruegan al Señor que salga de sus contornos y de todo lo que podía afectarles. Usted hubiese esperado otro desenlace, ¿no? Algo así como: y todo el pueblo salió a él trayendo a los endemoniados, trayendo a los enfermos, trayendo a los que estaban desvalidos, y los pusieron delante del Señor y le rogaban: Señor, así como tuviste misericordia de él, ¿por qué no tienes misericordia de nosotros? Cada uno fue convicto diciendo: yo no soy como ese hombre, pero también soy pecador, Señor, así como lo salvaste a él, sálvame a mí, y cosas así. Usted hubiese esperado que muchos de ellos trajeran amigos y familiares, gente herida por el pecado, pero estos hombres, en una reacción loca, le rogaron al Señor que se fuera. Hermanos, ellos tenían miedo, por supuesto, pero ¿quién quiere quedarse con alguien cuyo seguimiento implique pérdidas temporales? ¿Quién? Si así es, cada vez que Cristo obra, ¡ay! ¿Quién quiere seguirlo? No nos van a alcanzar los cerdos para tanto endemoniado. El hombre sin Dios razona como un loco. ¿No se ha dado cuenta? ¿No se ha dado cuenta? Él hace con su alma lo que ni siquiera hace con 1,000 pesos. Con 1,000 pesos. Es irracional. Ellos no consideraron sus almas, su eternidad. Consideraron sus piaras, sus atos, su comercio. ¿No es así como actúa el pecador, hermanos? Él prefiere el infierno a seguir a Cristo. Míralo en sus negocios, son aventajados, son inteligentes. Míralo cómo se divierte en sus compras, en sus viajes, en sus inversiones, a costa de su alma. Saben que creer en Cristo les va a demandar negarse a sí mismos y perder todo en un sentido. Prefieren huir de Cristo, huir del Evangelio, cambian el bien eterno de su alma por comodidades temporales. ¿Hay una locura mayor que esto, hermanos? ¿Hay algo más loco en la vida que esto? ¿Hay algo más irracional que esto? Su ruego, su deseo, su anhelo era que el Señor se alejara para no sufrir afectaciones. Estos son los no regenerados. Frente a aquel que reconocen como el hacedor de esta maravilla, aún temblando de miedo, ruegan que el Señor se vaya y no los perjudique. Se acorta más la diferencia entre un no regenerado y un demonio, ¿no le parece? ¿Qué rogó el demonio? Sáquenos de su presencia rápido. ¿Qué ruegan los impíos? Váyase. Ambos ruegos, tanto los de los demonios como los de los impíos, son diabólicos. Ambos quieren huir de Cristo y apartar a Cristo de sus vidas. Y por último, hermanos, quiero que usted mire el trato divino, misterioso, pero benéfico de Cristo para con los suyos. Es un trato divino, por supuesto, pero es misterioso, pero también es benéfico para con los suyos. El hombre salvo, liberado y salvo, en una muestra de gratitud y amor, como ya veíamos, hermanos, dimos un sermón de cuál es la respuesta más apropiada a la salvación de Cristo: amarle. Y como es una respuesta, todos la exhiben. ¿Qué dijo este hombre? Este hombre quería estar con el Señor y seguirle.
¿Sabe, hermano? El Señor le prohíbe seguirlo. El Señor no accede a su petición. Pero cuando el Señor le prohibió seguirlo, no nos dice que el hombre se volteó con resentimiento y dijo, ¿sí ve? Se sacó yo con ponerme de buena gente a decirme que no. ¿Qué dice la Biblia? Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Aquí está un hijo de Dios, y esta es otra prueba. Hermanos, él no se puso a controvertir lo que Dios le había dicho. Aceptó la respuesta de Dios con un corazón como hijo. Se fue gozoso y obediente a ser un evangelista. Hermanos, los planes de Dios son misteriosos. Y este hombre los aceptó sin resentimiento, aun cuando no entendiera por qué. En lo que sigue creo que entendemos que la operación eficaz del poder de Dios es incomprensible. Ahí en su mente, como si fuera un test, responda lo siguiente. 2 respuestas solo caben. Petición respondida o petición denegada. Solo piense la respuesta. En la petición que los demonios le hicieron al Señor, ¿el Señor se la respondió o la denegó? ¿Qué pidieron los demonios? Déjenos ir a los cerdos. ¿Qué hizo el Señor con la petición de los demonios? Respondido. ¿Qué hizo el Señor con la petición de los impíos? Señor, aléjate de nosotros. ¿Qué hizo Dios? Respondido. ¿Qué hizo con la petición de su hijo? Denegado. ¿No es misterioso? ¿No es misterioso esto? Que a los demonios y a los impíos, petición concedida. Y a su hijo, petición denegada. ¿Lo entiende? Yo no. Pero por eso Él es Dios y no nosotros. Porque Él sabe que es mejor para nosotros y para su reino y su justicia. ¿Es por falta de poder? No. ¿De Dios? No. ¿Fue por falta de fe del que pidió? Tampoco. A menos de que usted piense que los demonios tuvieron fe o los impíos tuvieron fe. No. Aquí hay propósitos divinos para desplegar su poder. Mucha gente piensa que Dios está de su lado porque Él le contesta sus peticiones. Eso no quiere decir que Dios esté agradado con usted. Le recuerdo que muchas veces Dios le da al impío conforme a lo que Él quiere para mostrarle su juicio. Nunca asuma oración respondida, Dios está de mi lado. No. A veces pasa, pero no siempre. Dice la Biblia en el Salmo 78, 29 al 31. Salmo 78, 29. Comieron y se saciaron. Dios les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. ¿Pidieron maná? ¿Pidieron carne, perdón? ¿Pidieron carne? ¿Qué hizo Dios? Carne. Pero no era una carne bendita de Dios. Era para cumplir un juicio con ellos. Salmo 81, 12.
Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Esto es juicio, hermano. Cuando un hombre pide, Señor, concédeme este negocio, Dios sabe que si se lo concede, el hombre va a ir por fuera de su voluntad, nunca lo vamos a volver a ver, se va a volver codicioso, lo que sea. Concédeme este negocio. ¿Sabe qué hace Dios si está disgustado con ese hombre? Se lo da, hermanos, para su propio juicio. Lo deja andar en el deseo de su corazón. Por eso los hijos de Dios oramos así: Señor, yo quiero esto, pero haz tu voluntad. Y cualquiera que sea, yo estoy contento. Yo no tengo más sabiduría que esos pobres hombres, pero tú la tienes, Señor, tú la tienes. Cuando Dios no le da a sus hijos conforme a lo que desean en su corazón, lo hace porque tiene un propósito que va para la gloria de Dios y nuestro verdadero bien. Eso es misericordia, hermano. Así que no se deje llevar por lo que ven los ojos. Él tiene propósitos salvíficos. Aun cuando Dios no nos da lo que pedimos, nos provee siempre de lo que va conforme su voluntad, y eso redundará en nuestro beneficio y en la gloria de Dios. Aquí usted nota que este hombre entró en un ambiente distinto de vida, donde las cosas no se miden por lo que parecen, ni por el bienestar pasajero. Hermano, esté tranquilo, si Dios no le ha dado conforme lo que usted ha pedido, Él sabe por qué no lo hace. Pero también examine si lo que está disfrutando no es de acuerdo al juicio de Dios. Todo lo que Dios hace, una prueba de que es una respuesta de Dios, no en juicio, sino en bendición, es porque todo lo que Él nos provee redunda para el bien de nuestras almas. Si lo que usted pidió y le fue concedido no ha sido para el bien de su alma, eso es una disciplina de Dios hacia usted. ¿Lo entendió? Se lo vuelvo a repetir. ¿Cómo sabe usted si esta petición que Dios me contestó, me la contestó en su bendición o me la contestó como un juicio? Porque todo lo que Dios responde para nuestra bendición redunda para el bien de nuestra alma, es decir, nos hace más piadosos, más consagrados. Lo que Dios nos da como una disciplina, esas cosas nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Por eso Él se goza en decir muchas veces: no, hijo, usted con plata sería menos santo, o usted con más salud sería menos santo, o usted con familia bonita, me olvidaría. Es mejor así, porque así aseguro que usted me va a clamar todos los días que esté sobre esta tierra. Qué bueno es Dios, ¿no le parece? Qué bueno es Dios. Su trato siempre es benéfico, aunque misterioso. Qué contento debió quedar el hombre liberado, diciendo: no es como yo quiero, nunca fue como yo quise. Él siempre tomó la iniciativa, pues así debe ser, así será mi vida también. Gloria a Dios. Hermanos, concluyo con esto. ¿Cuál es la mayor bendición? ¿Cuál es la mejor bendición del poder de Dios sobre una persona? ¿Darle lo que pide? ¿Darle lo que desea? ¿Concederle según lo que ven sus ojos? Hermano, creo que no hay mayor bendición de Dios que haber sido liberado de sus pecados y ahora hacerlo andar en su voluntad.
Esa fue la mayor bendición aquí registrada. Piense, mi hermano, que no es cualquier cosa que Dios nos haya abierto los ojos al Evangelio. No es porque usted fue más inteligente, no lo es. Hay gente más inteligente que usted y yo juntos. Él vino a su vida y le hizo entender esos misterios que están reservados solo para los que están en Cristo. Usted debe darle gracias a Dios porque Él no respondió muchas de sus peticiones estando en su carne, porque si no usted se hubiera puesto en un lugar tan lejos de Dios. La mayor muestra del poder de Dios sobre una persona no es darle lo que ella pide, es darle lo que ella necesita, y la gente necesita salvación. Usted tiene que llegar al cielo. Y si Dios le abrió los ojos al Evangelio, ahí tiene usted la mejor muestra del poder divino. Si Dios nos hubiera dejado en nuestra potestad el recibirle o rechazarle, la Biblia es clara en afirmar que todos le hubiésemos desechado. Pero también quiero preguntar, ¿cree que su pecado es tan terrible que no pueda hacerse trizas delante del poder del Señor? ¿Está luchando con un pecado? ¿Está luchando con el pecado? ¿Sigue escuchando esa voz que dice: no podrás con este pecado, volverás a quedar esclavo de él? ¿Cree que su pecado es tan grande, más grande que el Señor? Venga y humíllese ante el Señor, ruegue sus misericordias. Él le puede salvar y perdonar, y puede darle poder sobre el pecado. Estos son los ruegos que Él se comprometió a responder cada vez que alguien viene a Él arrepentido, clamando por misericordia salvadora. Cada vez que alguien viene rogando al Señor que lo libere del pecado, de sus consecuencias eternas. La Biblia dice que los que claman hacia Él, Él no les echa fuera. No importa si sus pecados son feroces, no importa aún si bajo la influencia de un pecado usted parece un demonio, nada resistirá el poder de Cristo obrando en su poder, en su gloria. Venga a Cristo por fe, arrepiéntase, Él es un poderoso Salvador. Pero si usted ha sido perdonado, entonces vaya, haga la voluntad de Dios, deje de frustrarse porque Dios no le concede esas pequeñas peticiones. Ya deje de frustrarse por los zapatos, por los teléfonos, porque no puede viajar. Ya hermano, hay cosas por encima de eso. Hay cosas más arriba de comer y vestir. ¿Cuándo va a parar? Hay cosas más grandes que el dolor de uña, la migraña. Hay cosas más grandes pasando en esta vida. Póngase delante del Señor. ¿Y qué si Dios no le quita su enfermedad? ¿Va a seguir allí? ¿No debería más bien orar: Señor, aún a pesar de mi enfermedad, ayúdame a seguirte? Que si Dios no le responde eso, entonces ¿qué va a hacer toda su vida? ¿Y qué si usted fue uno de los elegidos a los que Dios quiere mantener con estrictamente lo necesario, nada más? Va a seguir pidiendo plata. Hay cosas más grandes que esas pasando en esta vida. Ahora órele al Señor: Señor, si esta va a ser mi suerte, ayúdame a seguirte desde mis necesidades. Quiero hacer tu voluntad. ¿Y qué si Dios no convierte a su esposo o a su esposa? ¿Va a seguir ahí? Dele. Yo no me comprometo con Dios hasta que esto pase. Dele. Hay cosas más importantes que esas pasando. Ahora dígale al Señor: ayúdame a servirte, a seguirte, a ser fiel, aún con el cónyuge que me tocó.
Ya deje de frustrarse por su pequeño mundo y sus pequeñas cosillas que le acompañan. Aquí hay un plan más grande corriendo, y es el plan de Dios en Cristo. Ese sí es un plan. Esa sí es una cosa grande que está pasando aquí en la tierra. Debería mirar cómo entra en ese plan para su gloria y su verdadero bien.